Muy bien, entonces. Bueno, ya creo que ya estamos más o menos en hora. No sé si van a seguir eh, conectándose. Yo, profe, disculpe, le quiero hacer una consulta, no sé, a modo de Bien. consejo. Em, ¿Cómo recomendaría usted o qué tips nos puede dar para poder estudiar el teórico de manera más eficiente? Porque es cierto que hay quizás mucha información muy parecida y hay como mini detallitos que por ahí se pueden perder. ¿Cómo lo haría usted o qué nos puede decir para ayudarnos con eso? Em, no sabría qué decirte, porque en realidad cuando hay que leer tanto teórico, ¿no es cierto? La forma en que no se te pierdan los detalles es leerlo muchas veces y analizarlo. Por eso se les pide a ustedes que lo hagan con tiempo, ¿sí? Que no la semana antes del parcial no logran incorporar todos los conceptos o los detalles, ¿sí? Por eso nosotros los ayudamos a ustedes, bueno, con las gráficas que les permiten ir analizando, ¿no es cierto?, cada situación, por ejemplo, la que tenemos aquí, que la vamos a analizar, y después viene la lectura en detalle por parte de ustedes. ¿Sí? Ahí me dice Nahuel que, bueno, va a ser, ustedes pues sí, tienen muchas herramientas, hacer cuadros, esquemas, pero bueno, como Sol pregunta por los detalles, que sí bien es cierto, eso se da con una lectura frecuente. ¿Sí? Leerlo y leerlo nuevamente y volverlo a leer. Eh, Profe. no sé qué más decirte porque es la forma. Sí, Claro. no sé quién quería preguntar. Sí, con respecto a la bibliografía, justamente hablando con esto de los detalles, estuve revisando un poco las unidades que menciona la modalidad académica y estaba viendo Sí. especialmente en la unidad 2, el capítulo, menciona que recomienda leer el capítulo 11 de Tannenbaum. Y estaba viendo que habla muchas cosas, habla especialmente de Windows Vista y menciona muchas cosas que no van realmente con lo que es la unidad 2 de sistema de archivos, menciona sobre los dispositivos de entrada-salida, el uso de memoria, y solo en un apartado de creo que 30 o 40 páginas realmente habla sobre la Master File Table y en detalle con respecto a que era lo que habíamos visto en clase. En ese caso, ¿deberíamos estudiar solamente la parte que menciona cómo funciona el sistema de archivos en Windows Vista o habría que estudiar todo lo que menciona la bibliografía, todo lo que Eh, menciona ese capítulo? no. En cada capítulo de la modalidad, cada unidad, perdón, te menciona el libro, menciona el capítulo del libro e incluye los números de página que van a leer. Ah, mira, no, Fíjate no lo bien, había visto. Ahí me fijo. sí, fíjate bien, porque no es todo el capítulo, Disculpe, profe, si sino puedo las agregar. páginas que él está indicando. Sí, Profe, disculpe, si puedo agregar algo, creo, o sea, para el compañero, creo que, o sea, yo tuve la misma duda y creo que está el error ahí que el capítulo 11 es del libro de abajo, que aparece el Serna, Medellín y demás. El capítulo 4 es el de Tannenbaum, por lo que tengo entendido, por lo que estoy viendo en la modalidad académica. Creo que ahí hay como una pequeña confusión como un error de tipeo en la propia modalidad, digamos. Creo que ese es el error. O sea, creo que el de Tannenbaum es el capítulo 4 que aparece como en el mismo renglón. Pero me sí, voy a fijar, a ver si tengo la modalidad. Claro, porque para nuestra unidad 2 es el 4 de Tannenbaum y el 12 de Stallings, si no Sí, estoy nos estamos equivocada. manejando principalmente con Stalin. No, la de la parte del capítulo 11 creo que nombra el tercero, que es el CERN de Medellín y demás, Ah, claro. el sistema operativo Linux. Por eso creo que fue error de tipeo eso ahí. Ustedes tienen
A ver. Para la unidad 2, que es lo que vimos nosotros para el sistema de archivo, tienen el libro de Stalin, capítulo 12, gestión de ficheros, o gestión de archivos, que es lo mismo. De Tannenbaum, ¿sí? Y capítulo 11. Del capítulo 11 no especifica las páginas, pero no es del libro de Serna Allende. El capítulo 11 es lo que refería el compañero de ustedes, lo que haga referencia al sistema de archivo. Es decir, que no será el capítulo completo. Pero bueno, aquí no les está detallando las páginas. Sí, a mí me ¿Bien? parecía no haber encontrado, y creo que en los otros capítulos tampoco. Es 4 y 11. En algunas presentaciones que les dejamos, sí incluimos las páginas, Ah, bien, pero no voy a está buscar en entonces. todas las presentaciones. Em, En la modalidad académica ningún capítulo dice las páginas. claro, bien. Ujú. Bueno. Sí, no. Yo si las encuentro se las puedo dejar como a modo de guía. Ahora no las tengo. Sí, sería mejor, profe. Sí, sería de mucha ayuda. Totalmente. Bueno, ya vamos a ver. Las tenía, no las encuentro. Bueno, después se las dejo, en todo caso, en la aula virtual, en un archivo aparte, como para que puedan ir leyendo. Bien, así no perdemos tiempo ahora. ¿Alguna Sí, otra consulta, Sí. chicos? Profe, Perdón, profe, contestándole al que le otro haga... Ah, compañero, el libro de Serna está en todos los capítulos porque es el práctico, para que no se Exacto, es confunda. solo para el práctico. Ese libro es solo para el práctico. perdón, profe, no sé si podría repetir. Dijo que el 4 de Tannenbaum para la unidad 2 está incluido, ¿o no? Capítulo 4 y 11, eso es lo que menciona la modalidad académica. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, profe, ninguna consulta. Bien, bueno, voy a ir cerrando un poquito. Bueno, están viendo la presentación de estados de un proceso. Habíamos comenzado, quisiera avanzar lo más que pueda hoy, porque bueno, el otro viernes ya es la última clase antes del parcial, para terminar de dar los temas que queden pendientes y bueno, y hacer un repaso general. Bien, entonces quisiera avanzar lo más posible hoy. Profe, Bien. Los temas que están en el primer parcial hasta la unidad 3, pero no completa, sino lo que veamos, lo que corresponde a definición de lo que es un proceso, ¿no es cierto? Traza, que hemos visto la semana pasada, ahora vamos a ver estados de los procesos y las estructuras de control y modo de ejecución. Cuando comienza ya hilos, y el manejo de hilos y definición, todo eso va al segundo parcial. ¿Sí? Hilos, no los vamos a ver. Todo eso entraría ya para el segundo parcial. Como para que ustedes se tengan una idea. Bien, ¿cómo estudiar? De acuerdo a que me lo preguntaba Sol, como les dije, es leer, hacer cuadros, resúmenes, esquemas y, bueno, tratar de relacionar los temas. Esto se trata de la lectura. En cada vez que ustedes lean, en cada lectura van a encontrar más detalles y más formas de relacionar los temas.
Bien, y quizás tratar de relacionarlo con lo que ustedes ven en la práctica, ¿sí? En Linux, que es lo que nosotros estamos trabajando y ejemplificando, y algo en Windows. Bien, la semana pasada comenzamos con la definición de procesos. ¿Alguien recuerda qué es un proceso? Un programa en ejecución que está consumiendo recursos. Bien, esa es la definición más básica y general que la van a presentar la mayoría de los autores, ¿sí? Lo van a encontrar en la mayor parte de los libros. Muy bien. Y estos procesos consumen recursos. ¿Cuáles son los dos recursos principales que consumen? ¿Recuerdan? El Pueden ir espacio en levantando la memoria. mano. Memoria y procesador. Claro, levanten la mano, entonces lo voy habilitando para que todos puedan participar y en orden, ¿sí? Bien, dijeron memoria y microprocesador, muy bien, que son los dos recursos de los que nosotros nos estamos ocupando inicialmente, pero bueno, también dispositivos de entrada-salida, archivos, algunos registros, variables del sistema, etc. Hay muchos recursos para compartir. ¿Por qué? Porque los procesos se comunican entre ellos también o comparten datos, ¿sí? Y todo esto lo tiene que controlar el sistema operativo. En la evolución de los sistemas operativos, la evolución más importante es la multiprogramación, que consiste en que varios procesos estén presentes en la memoria y el sistema operativo les permita compartir el uso del microprocesador y el uso de la memoria, por supuesto. Bien, y vimos cómo se podían intercalar las trazas de los procesos y el sistema operativo los interrumpía si no había una ruptura natural o una entrada-salida que se llama, los interrumpía cuando concluía su tiempo de ejecución y le daba paso a otro proceso. ¿Bien? Para esto le asigna a los procesos un estado, el sistema operativo, para poder administrar el uso del microprocesador. ¿Bien? Lo que vamos a ver primero es un modelo muy simple que tiene dos estados. Cuando el proceso se crea, queda en un estado de nuevo, ¿bien? Y el proceso se puede crear porque ustedes como usuarios le dan inicio a una aplicación, entonces se crea un proceso, o desde la línea de comando se ejecuta un comando, entonces se crea un proceso, o un proceso que está en ejecución pide un servicio o llama a otro proceso, entonces debe crearse un subproceso o lo que vamos a llamar después proceso hijo, ¿bien? Y se va creando como una jerarquía de procesos. Pero bueno, cuando se crea un proceso, ese proceso lo llamamos nuevo y que está en el sistema como un proceso que no está en ejecución, puede estar en un estado de listo, que ya vamos a ver qué quiere decir. Expedir, fíjense ahí en el arco dirigido dice expedir. Expedir quiere decir que el sistema operativo lo elige para asignarle tiempo de microprocesador. ¿Qué parte del sistema operativo? Específicamente el planificador. Hay un módulo del sistema operativo que se encarga de la planificación de procesos. Esta planificación incluye elegir un proceso para que se ejecute en el microprocesador. Le asigna el micro. Bien. Él trata el sistema operativo de que el microprocesador tenga la menor cantidad de tiempos ociosos. ¿Bien? Va a tener cientos de procesos en el sistema, entonces el planificador tendrá, ya vamos a ver, después del parcial, cuáles son los algoritmos de planificación que se puede ejecutar o se pueden implementar. Por ahora nos conformamos con que diga expedir, elegir el proceso y asignarle el microprocesador. Entonces pasa a un estado que se llama ejecutando. Cuando termina su tiempo de ejecución,
pasa nuevamente a un estado no ejecutado, pero vamos a ver que esto es estado de listo. ¿Listo para qué? Para que el sistema operativo lo vuelva a elegir y le vuelva a asignar nuevamente el microprocesador en algún momento. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que este proceso no está solo en el sistema, ¿sí? Hay cientos de procesos en el sistema. Bien, cuando termina su ejecución, sale del sistema, ¿sí? Se le suele decir que muere. Cuando se crea un proceso, el proceso nace. Cuando termina, muere. ¿Bien? ¿Qué quedan del proceso en el sistema? Y sí, quedan registros en las estructuras de control que tiene el proceso. Vamos a ver cuáles son esas estructuras de control. Bien, aquí tenemos lo mismo, pero bueno, hemos agregado ahí en ese estado de no ejecutado, que es el proceso, es el estado listo, asociado a este estado una cola de procesos que están en el mismo estado, listos esperando tiempo de procesador. Cuando se le asigna el procesador, se ejecuta cierto tiempo y cuando ese tiempo se termina, el sistema operativo le quita el procesador, ¿sí? El mismo sistema operativo se planifica, es decir, que debe ejecutarse. ¿Para qué? El planificador se ejecuta, ¿para qué? Para poder elegir el siguiente proceso en la cola y asignárselo al procesador. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada, pero hablando de traza, ¿sí? Después se va a asignar al proceso B, después al D, y después la cola continúa hasta que vayan terminando los procesos y saliendo del sistema. Este es un modelo muy simple que se planteó cuando aparece la idea de lo que es la multiprogramación. Bien, vamos a ver que hay distintos modelos, esto después avanza un poco más, y vamos a analizar lo que es un modelo de 5 estados y después más adelante un modelo de 7 estados. Esto es en forma general, cada sistema operativo maneja un conjunto de estados que pueden ser iguales o parecidos o totalmente distintos. Por ejemplo, Unix maneja un modelo de 9 estados. ¿Bien? Listo, un proceso que está esperando para ejecutarse. ¿Sí? Él está esperando solamente tiempo de ejecución. Está esperando solamente que se le asigne el microprocesador. ¿Qué quiere decir? Que tiene todos los recursos que necesita para ejecutarse. ¿Sí? Si necesito un archivo, el archivo ya está en memoria abierto, ¿sí? Por ejemplo, o si necesito el acceso a un dato desde pantalla, ya ejecutó la entrada-salida, la tiene en su porción de memoria a ese dato, bueno, está listo. El único recurso que le falta es la asignación del microprocesador. En ejecución quiere decir que está ejecutándose en el micro. Bloqueado. Un proceso está bloqueado porque no puede ejecutarse hasta que suceda un evento o cierto suceso. No sé si ustedes se acuerdan, en la clase anterior dijimos que el sistema operativo puede elegir a otro proceso para que se ejecute en el microprocesador. ¿Por qué? Porque el proceso actual se le terminó el tiempo de ejecución o porque ejecutó una operación de entrada-salida. A eso lo llamábamos ruptura natural. ¿Sí? Ahí está diciéndome Juan Ignacio por una operación de entrada-salida. Cuando se ejecuta una operación de entrada-salida es porque el proceso solicitó algún recurso, que puede ser, mandó a imprimir un archivo o pide un dato desde el teclado, ¿no es cierto?, que se ingrese algún dato, por ejemplo, o pide abrir un archivo. Entonces, como necesita la asignación de un recurso, en realidad, el proceso se suspende, pero no puede ir a la cola de listos, porque listo es el que solamente necesita tiempo de ejecución.
El proceso pasa entonces a un estado de bloqueado. ¿Bloqueado hasta cuándo? Hasta que el sistema operativo detecte de que el recurso que pidió el proceso ya lo tiene asignado. Por ejemplo, si pidió abrir un archivo, el archivo ya se abrió, se leyó de disco y se cargó en memoria. Si pidió un dato desde el teclado, ya se cargó en el área de memoria del proceso. Entonces, cuando el proceso obtiene el dato por el cual esperaba, pasa al estado de listo. ¿Bien? Nuevo, el proceso es nuevo cuando el sistema operativo lo crea, ¿sí? Y permite que forme parte de todo este sistema. Puede crearse como nuevo y cargarse a memoria principal, o puede cargarse en la memoria secundaria, ¿sí? En el área de intercambio. Generalmente va ahí, y lo acepta como nuevo dependiendo, no sé si recuerdan ustedes, del grado de multiprogramación. ¿Para qué? Para que el microprocesador no esté saturado y pueda atender a todos los procesos que tiene presente en el sistema. Bien. Y el proceso saliente es el proceso que terminó con su ejecución, o que fue forzado a terminar, también puede ser, porque ocurrió algún tipo de error o alguna violación a todo lo que son las formas de trabajo del sistema operativo. Bien. Ahí tenemos los 5 estados. Fíjense que los procesos listos o bloqueados están en RAM o están en la caché. El proceso es nuevo. Si es admitido, se carga a memoria en estado de listo. Cuando el sistema operativo lo elige, pasa a ejecución. ¿Sí? Cada cierto tiempo, el sistema operativo o una pequeña rutina lo que hace es, en las interrupciones que llegan al microprocesador, es chequear si el tiempo del proceso terminó o no. Al tiempo asignado al proceso se lo suele llamar quantum. ¿Sí? Si se terminó el quantum, el proceso vuelve a la cola de listos. Si hubo una operación de entrada-salida o un llamado a subrutina o hubo alguna interrupción que el sistema debe atender, ejecuta otra rutina que se llama atención a interrupciones. En ese caso, el proceso pasa a bloqueado. No obstante, fíjense, con este modelo de 5 estados, el proceso bloqueado, siendo que no puede continuar su ejecución hasta obtener el recurso, permanece en memoria principal. ¿Sí? Una vez que sucede el evento, como les decía, cuando obtiene el recurso, el sistema operativo lo cambia de estado, lo pasa a listo. Cambiarlo de estado también incluye cambiarlo de cola. ¿Por qué? Porque de los procesos listos tienen asociado una cola de procesos listos. ¿Sí? Hay una cola de procesos listos, hay una cola de procesos bloqueados. Entonces, cuando el proceso deja de estar bloqueado, pasa a la cola de procesos listos. El planificador solamente va a trabajar sobre la cola de procesos listos, ¿de acuerdo? Para poder asignarle tiempo del microprocesador. Bien, pasa listo, se vuelve a ejecutar y bueno, termina. ¿Hay una cola de procesos nuevos también? No. No, el sistema operativo lo acepta, lo crea o no lo crea, depende del grado de multiprogramación. Y cuando lo crea, el estado de nuevo es un instante muy pequeño de tiempo, porque lo que hace en el estado de nuevo es agregarlo al proceso a todas las estructuras de control. Bien, para que el proceso exista, y lo que hace es asignarle memoria, ya sea en el disco o en la memoria RAM. Entonces, no hay una cola de procesos nuevos. Bien. Fíjense, este modelo tiene 6 estados, pero el estado de suspendido, después ya lo vamos a ampliar un poquito más.
Bien. El estado de suspendido aparece lo están esperando en el disco, ¿sí? En el área de Se le intercambio, cortó el el audio, me swap. parece. Bueno, repito, ¿no me dijo inestable? Sí, sí, se le cortó, pero fue un Un cachito. poquito. Estaba diciendo, el estado suspendido aparece y ahí quedó. Ajá. Bien, el estado de suspendido aparece ¿por qué? Porque a medida que se crean más procesos y más procesos pueden estar presentes en el sistema, tienen que estar todos presentes también en la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos muchos procesos bloqueados en RAM? Están ocupando espacio que podrían estar utilizando otros procesos en estado de listo. Entonces, en ese caso, el sistema operativo no podría estar creando nuevos procesos. Entonces, la opción es crear un nuevo estado, un estado de suspendido. Estos procesos están en el disco, en el área que nosotros llamamos swap o de intercambio, ¿sí? Están en el disco. Los procesos pueden ser listo y suspendido o bloqueado y suspendido. ¿Bien? Generalmente están todos los bloqueados. Entonces, un proceso que está bloqueado está esperando un recurso. Cuando se le asigna ese recurso, pueden pasar dos cosas. Que pase a la cola de listos y quede en el mismo área de disco o área de intercambio, esperando como listo, o que pase a la cola de listos, pero en la memoria principal, en RAM. Bien, ese es el modelo de 7 estados, fíjense. Cuando el proceso está en ejecución y termina su tiempo de ejecución, pasa a la cola de listos, y si es un proceso que ha hecho mucho uso de los recursos y todavía le falta bastante para terminar, puede pasar a la cola de listos y suspendidos, es decir, que pasa al disco. Bien, y un proceso que necesita un recurso pasa al estado de bloqueado y puede quedar bloqueado en memoria principal o puede quedar bloqueado en el disco. Bien, ¿cuál es el objetivo de que estos procesos pasen al disco? Liberar memoria principal. Levantó la mano, a ver, Juan. Profe, ¿un modelo de 6 estados o 5 y el modelo de 7? No, directamente es el modelo de 7 estados, de 5 y de 7 estados. Joder. Sí, porque no lo había visto. Ahí estaba leyendo. Bien. Sí, porque esto va evolucionando, chicos. Entonces, bueno, primero pasaron los bloqueados, porque, bueno, no podían continuar su ejecución. Y después, bueno, a medida que más procesos están presentes en el sistema, también se envían los listos, ¿sí? Al área de intercambio o al área swap. Bien, a mí se me corta un poquito el audio, chicos. No sé si es mi señal. A usted se le corta un poquito a veces, profe, el compañero recién se lo escuchaba medio cortado. Bien, sí, sí. No obstante, no me avisa que esté inestable la señal, así que bueno. Bueno, me pregunta David, suspendido es en el swapping. Exacto, en el área de intercambio o swap están los suspendidos, ¿sí? Y pueden estar listo y suspendido o bloqueado y suspendido. Bien, y después están las transiciones, que son las flechas o los arcos dirigidos que tenemos aquí, donde ustedes deberán reconocer por qué se da esa transición. ¿Qué evento, ¿sí?, produce la transición? Bien, entonces vamos a tener un planificador que va a actuar sobre la cola de procesos listos para poder asignar el microprocesador. Después tendremos algunos módulos del sistema operativo que se van a ocupar de la cola de procesos listos y suspendidos, es decir, de los procesos listos que están en el disco, cuál va a subir a memoria.
de los procesos que están listos en memoria, cuál va a bajar al disco, ¿sí? Lo mismo de procesos bloqueados, ¿sí? En algunas ocasiones puede ser que el sistema operativo elija procesos bloqueados y suspendidos para subirlos a memoria, suponiendo que no falta mucho tiempo para que este proceso reciba el recurso que espera, por ejemplo, y permite que siga esperando en la memoria principal, ¿sí? Entonces son distintas políticas que implementan los sistemas operativos. A ver, David levantó la mano. Sí, profe. ¿Cómo sabe si trae un nuevo proceso del suspendido? Si un proceso está suspendido, ¿cómo sabe si trae un proceso nuevo o lleva uno que anteriormente estaba suspendido? Bueno, en las tablas de control, ¿sí? Que son las herramientas de control, se registran todos estos datos. Hay muchos datos que se registran en realidad, como por ejemplo, el tiempo que tiene esperando en disco el proceso en área de swap, no lo puede dejar morir de inanición, por ejemplo, ¿sí? El tiempo que estuvo utilizando el microprocesador, en algunos casos puede suponer de alguna manera o calcular cuánto tiempo le falta para terminar su ejecución al proceso. Bien, entonces con todas estas variables toma decisiones, ¿sí? Pero para tomar decisiones va registrando en las tablas de control todos estos datos. También cada proceso tiene asociado una prioridad, tiene asociado un tipo de procesos. Hay procesos de usuarios, procesos de las aplicaciones, procesos del núcleo. Entonces, bueno, cada uno tiene asignada una prioridad. Todo está registrado en las tablas de control. Entonces vamos a ver que tenemos tablas de procesos, tablas de archivos, tablas de memoria, tablas de canales de entrada-salida, de dispositivos de entrada-salida, y bueno, y todas están relacionadas. La más importante que nos interesa ahora es la tabla de procesos, donde registra todos estos datos, ¿bien? Datos de qué uso está haciendo el proceso del sistema, ¿sí? Y los tiempos de espera que tiene. En base a eso toma estas decisiones. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe. Ese tabla de control que tiene el proceso está totalmente alejado con lo que es una bitácora, ¿no? No alcancé a escuchar porque alguien más habló. Perdón. No, sí, que si esta tabla de control que tienen los procesos y demás componentes está alejado con lo que es una bitácora de un sistema operativo, ¿no? Claro, no es lo mismo. La bitácora registra el uso que se hace y las transacciones, ¿sí? Aparte están las estructuras de control del sistema operativo. Sí, son dos servicios, dos cosas distintas. La tabla de control es la que da el parámetro para pasar un estado de listo a listo suspendido. De esas tablas, sí, hay información para que el sistema tome esa decisión de pasar un proceso que está listo y pasarlo al disco a listo y suspendido. Sí, si es un proceso que tiene quizás poca prioridad, que ha hecho uso ya del microprocesador en distintas ocasiones, entonces puede pasar a listo y suspendido. ¿Por qué? Porque si detecta que tiene procesos de mayor prioridad en el disco, tiene que subirlo a memoria. ¿Sí? Entonces ahí también tiene que tener en cuenta la prioridad. No obstante, tiene que tener en cuenta que es un proceso que si le falta poco para terminar, tendrá que tomar la decisión si dejarlo terminar y hacer que esperen procesos de mayor prioridad, pero tiene la posibilidad de que este proceso salga del sistema y libere recursos. Entonces son muchas las variables que el sistema tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso que está esperando como listo tiene asignados recursos, tiene asignados archivos, dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Tiene asignado memoria. Entonces también es prioritario que el proceso termine y libere recursos.
porque si no los libera, no pueden ser asignados a otros procesos. Bien. Fíjense, si lo suspende, pasa al disco. Si el proceso recibe el recurso que necesitaba, pasa a listo y suspendido. Sigue en el disco. Y después, cuando el sistema decide subirlo a memoria, pasa al estado de listo. Cuando un proceso se crea, puede ser admitido en la memoria principal o en el disco. Esas son todas las posibilidades, depende de la carga que tenga el sistema en ese momento. Bien. Bueno, ustedes van a ver en el práctico, a ver, yo les voy a compartir mi máquina virtual. Aquí en Linux existe un directorio que es un directorio virtual. No sé si hablaron de ese directorio, si ya lo mencionaron. No. Me suena, no, profe. Bueno, cuando vieron toda la estructura general del sistema de archivo de Linux, estaba el directorio /proc. El directorio /proc es virtual, la mayoría de sus archivos están en 0. ¿Bien? Entonces, ahí se registra el uso que hacen los procesos de los recursos del sistema. Entonces están ahí, se registran las estructuras de control de las que estamos hablando nosotros. Bien, entonces cuando se crea un proceso, se le asigna un identificador o PID. Cuando se inicia una sesión de usuario, se van activando muchos procesos. Por ejemplo, si yo pongo ps3, fíjense todos los procesos que se han iniciado y fíjense cómo lo muestra con las dependencias. Entonces, un proceso init, como padre general de todos los procesos, lanzó todos estos hijos que a su vez van llamando a otros procesos y se va formando una jerarquía de procesos. Tenemos procesos padres y procesos hijos. Esto es un árbol, pero un árbol de procesos. Bien, fíjense todo lo que arrancó con la máquina virtual. Bien, entonces, cada proceso tiene asociado un identificador o PID, identificador de proceso, que es un número. Aquí este es el genome terminal, que es la terminal que activé, el bash, y el comando que ejecuté recién. Esa es una rama del árbol de esta terminal. A ver, levantó la mano David. ¿Esos procesos son los que se empezaron a ejecutar desde que inició la máquina virtual? Exacto. ¿O están ejecutándose ahora, exactamente ahora? Están todos activos en el sistema. Algunos están listos, otros están bloqueados, ¿sí? Pero son todos los que arrancaron cuando yo inicialicé la máquina virtual. Bien, hay otro comando, bueno, yo les voy a mostrar rápidamente, porque todo esto lo tiene que dar la profe. Fíjense, top. Todos estos son los procesos que yo tengo a ver si lo puedo ampliar un poquito. ¿Está? Que se mostraba en árbol, fíjense. Ahí está el PID del proceso, el identificador. Algunos procesos son de root. La prioridad. ¿Sí? Estos son los espacios virtuales que tienen asignado.
S está el estado, algunos están corriendo, otros están suspendidos, la mayoría está suspendido, fíjate ahí en S te muestra el estado, el porcentaje de uso del CPU, porcentaje de uso de la memoria, etc. Y por último, el nombre del proceso. Esto es como un administrador de tareas que ustedes tienen en Windows. ¿Bien? Pero yo les quería mostrar principalmente a ustedes que cuando se crea un proceso se le asigna este numerito que es muy importante, que es el PID. Sol levantó la mano, a ver. Sí, no, le quería preguntar, profe, cuando mostró el árbol, al lado de algunos procesos hijos, había un numerito y un asterisco, que si quería saber qué significaba eso. Y le iba a preguntar si esto, o sea, lo que acaba de hacer era parecido al administrador de tareas de Windows, pero me lo contestó. Es como la Claro, versión este es como un más administrador. avanzada, por así decirlo, porque no te muestra tantas cosas. Claro. Ese. Claro, acá les está mostrando el nombre del proceso. También les pueden mostrar, bueno, que está muy asociado a lo que es el nombre del comando, ¿sí? La estrellita no te sé decir qué significa, tendré que averiguar. Ah, ok. Y esto es lo que muestra como un administrador desde la línea de comando. Por supuesto que tienen otro administrador que es el monitor, ¿sí? Pero no muestra tanto como desde la línea de comando, como el comando top muestra mucho más. El Genial. segundo comando que ocupé, top, es este. Acá está. El comando top, por supuesto, ustedes saben, cada comando tiene muchas opciones, ¿sí? Que no las estamos mostrando aquí. Acá les da como un resumen, utilización del CPU, 2 usuarios, utilización del sistema. Fíjense, tengo tareas 194, una en ejecución, 186 hibernando, 7 zombies. Linux y Unix utilizan el estado zombie cuando quedan hijos, ¿sí? Terminan procesos hijos que aún quedan con datos en el sistema, los llama zombie, muertos vivos. Están muertos porque terminaron, o terminó el proceso padre, entonces los hijos están obligados a terminar. Sin embargo, hay registro de ellos en el sistema, entonces los llama zombies. Bien, bueno, quería mostrarles esto, y mostrarles también, con Q salgo de top, que cuando se crea un proceso, vamos a hacer un ls-l de barra proc, todo esto se registra en proc. Bueno, todos estos, miren, todos estos archivos en azul, que son todos números, están asociados a los procesos que están activos en el sistema. Este corresponde, por ejemplo, el 1 corresponde a init, que es el que inicializó todo el sistema. Bien, y bueno, cada vez que se crea un proceso se le asigna un número que lo llamamos PID y se crea, fíjense que son todos directorios. Y todos tienen tamaño 0, porque esto es virtual, está solo en memoria. Y si yo entro a uno de estos directorios, encuentro las estructuras de control que utiliza el sistema para poder registrar, por ejemplo, la asignación de memoria real, la memoria virtual, la asignación en el disco, si usó archivos, ¿sí? En qué estado está el proceso, quién es el dueño, si tiene asignado dispositivos de entrada-salida. Todo eso se registra en archivos que están aquí dentro de cada directorio. Por ejemplo, el 3294. Vamos a ver. Vamos a hacer un ls-l de barra proc, dijimos. Puso ese, profe. Puso ese sola. Perdón. No, está bien. Gracias. ls, ahí está. Del directorio 3294. Bueno, miren todo lo que tenemos. Estos sí son archivos, algunos son enlaces, otros son directorios, ¿sí? Info de la utilización en el disco que hace este proceso, atributos que tenga el proceso, fíjense,
los archivos que está usando, un mapeo de archivos, uso de la memoria, a dónde está montado, por ejemplo, ¿qué más que podamos reconocer? Fíjense, tabla de páginas, porque si está paginado el proceso, no hemos hablado de memoria, pero bueno, no sé si ustedes saben que hay distintas técnicas de lo que es la administración de la memoria virtual. Una es la paginación y otra es la segmentación. Entonces, si el proceso está paginado, todo esto se registra aquí. Bien. Y el estatus, todo esto se hace referencia al estado del proceso. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Justo ahí usted mencionó la paginación y me olvidé que le quería hacer la pregunta. En el Tannenbaum, cuando está hablando de la implementación de directorios, habla de justamente la paginación. Si después puede ampliar un poquito más en cómo sería eso, porque habla de que una de las ventajas de implementar un cierto sistema de implementación de directorios tiene como ventaja de que les cito, no hay una verdadera necesidad de que los nombres de los archivos empiecen en límites de palabras, que por lo tanto no se van a producir problemas en la paginación, porque hay ciertos archivos que pueden ocupar varias páginas, de eso está hablando. Y no alcanzaba a interpretar bien a qué estaba haciendo referencia. No sé si me explico. Sí, pero yo tendré que leerlo, porque no conozco al detalle cada libro. No, sí, está Entonces, perfecto. no sé en qué contexto lo está mencionando. Entonces, bueno, ¿qué página es? Página 281. Bueno, ya Es lo... la 4.3.3 sería el subtítulo. Bueno, mándame un mail y lo vemos ahí. Perfecto. Contesto. Ok. Genial, Bueno, gracias. fíjense, de nada, fíjense aquí, miren, el nombre del proceso, el estado, está dormido, sleeping, ese es otro estado que no hemos mencionado nosotros, lo vamos a agregar más adelante, porque no necesitamos agregar complejidad. Hay procesos que, en vez de estar bloqueados, hay sistemas operativos que manejan el concepto de dormidos. Los dormidos son como los bloqueados, están esperando un recurso. Bien. Y bueno, fíjense, el dueño del proceso, el grupo, ¿sí? El tamaño. Bueno, todo esto corresponde a la memoria virtual asignada al proceso. Si utiliza páginas grandes o no, la cantidad de hilos que tiene asociado este proceso, por ejemplo, bueno, y direcciones de memoria o buffer que tiene asignado el proceso. Bien, David levantó la mano. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre suspendido e hibernado? Suspendido es porque está en disco. ¿Sí? E hibernado me suena que está dormido. El que está hibernado o dormido tiene que esperar que lo despierten. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia con el que espera un recurso, por ejemplo, como solo bloqueado, porque hace una espera activa, ya vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir que hace una espera activa? Que pregunta cada tanto tiempo si puede usar el recurso que espera. Entonces, ¿qué hace? Consume recursos, porque se planifica, se ejecuta simplemente para ver si puede continuar su ejecución, si puede tener acceso a los recursos o no. En cambio, el dormido, no, hace una espera no activa. Lo que espera es que lo despierten y le digan, bueno, ahora sí tenés acceso al recurso. ¿Sí? Y esa es la diferencia. Hibernado, yo lo relaciono con el dormido. No sé en dónde lo has visto. Ahí cuando hizo el comando ps3, había, o el top, no me acuerdo cuál de los dos era, había un estado que decía hibernados. Cuando había mencionado los de zombie y todo eso. Ajá, ahora lo veo.
Se me pasó, no lo vi a ese. Yo también lo vi. ¿Dónde? En la columna S de estado, ¿lo viste? O sea, ya sé dónde. Sí, hibernar. Para mí es lo mismo que dormidos. Pero bueno, lo podemos ver. Consulto, tengo aquí en consultar y les cuento después. La verdad que no, para mí son dormidos, pero lo verificamos. ok, profe, gracias. Bien, ¿qué están viendo? La presentación, ¿no es cierto? Sí, la presentación. Bueno, Sí. porque ya me perdí. Ahí estoy. Bien, seguimos. A ver, acá tenemos la otra. Bueno, ya estuvimos hablando de los procesos suspendidos. Son los que van al disco. Entonces, ¿qué significa suspender un proceso? ¿Ya se olvidaron? No, profe, es cuando agarramos y intercambiamos el proceso, se lo mandamos al disco. Exacto. Enviar el proceso al disco. Para liberar ¿Sí? memoria. Cambiarla a una... Exacto. O sea, es la misma respuesta para ambas preguntas que están aquí. ¿Así sería ponerle una pregunta a un parcial, profe? El parcial va a ser múltiple opción. Entonces, si la pregunta, sí, puede ser qué significa suspender un proceso y yo les puedo dar algunas opciones, ¿sí? O puede ser en qué caso se suspende un proceso, ¿sí? Que sería, acá la pregunta dice, ¿por qué será necesario suspender el proceso? ¿Qué les parece? No Para era porque liberar estaba memoria. esperando, claro, o está esperando un recurso y hasta que lo consiga para poder realizarse se lo suspende. Bien, pero yo me quedaría con la primera respuesta, para liberar memoria, ¿sí? Porque cuando espera un recurso está bloqueado. Pero ¿por Claro, qué debe esperar suspendido? ¿Y por qué hay que liberar memoria? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grado de multiprogramación, ¿sí? Debe llegar a un punto en que sea eficiente el uso de los recursos, principalmente del micro. Y para que eso suceda, tiene que estar presente en memoria los procesos listos. ¿Sí? Los procesos listos son los que deben estar presentes en la memoria. ¿Por qué el sistema operativo permite que algunos procesos bloqueados estén en memoria principal? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿podría repetir? Otra podría ser un... Sí. ¿Por qué el sistema operativo permite que algunos procesos bloqueados estén presentes en la memoria principal? ¿Qué pasa si yo les pregunto eso en el parcial? ¿Qué me pueden responder ustedes? Podría ser porque hay una lista de bloqueados que mientras no sea muy... que esté cerca de la prioridad a pasar a dejar de ser bloqueado, es por eso que es conveniente tenerlo más en memoria que en disco. Es una cuestión de tiempo también, Bien. porque si tienes que acceder al disco, digamos, traer todos los procesos del disco cada que se necesite uno, lleva tiempo eso. Claro. Claro, una operación de entrada-salida es mucho más lenta que leerlo de la memoria. Pero como decía tu compañero, que yo lo traduzco porque se enredó un poquito, el sistema operativo lo que va chequeando es el tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, si estima que ese proceso en un tiempo corto va a recibir el recurso que necesita, porque ya estuvo esperando bastante o porque quizás detectó que el recurso ya no está siendo utilizado, supone que le va a asignar el recurso a ese proceso bloqueado. Y también tiene que darle de alguna manera la posibilidad a estos procesos bloqueados a que puedan terminar su ejecución. Es decir, si está pronto a recibir el recurso que espera,
tiene la posibilidad de ejecutarse y terminar su ejecución y de esta manera liberar recursos, principalmente liberar memoria y liberar recursos compartidos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso existen procesos bloqueados en memoria principal y no están todos esperando en el disco, como suspendidos. Porque ¿Bien? así son más Pero para fáciles eso, de como acceder. si están en memoria principal, son más fáciles de acceder. Claro, Pero ¿cuál es llegamos más el, rápido. pero ¿cuál es el punto acá? El punto principal. Que debe haber un equilibrio, y eso lo tiene que tratar de dar el sistema operativo. ¿Sí? Porque esté bloqueado, no va a ir al disco sí o sí. ¿Sí? Tiene que analizar el sistema operativo otras variables, como por ejemplo, el tiempo que está el proceso que hace que el proceso está presente en el sistema. ¿Sí? Hay un límite, no puede estar horas presente en el sistema el proceso. Tiene que poder avanzar y tiene que poder terminar. ¿De acuerdo? Entonces, si hace mucho tiempo que el proceso está presente en la memoria, si está bloqueado, esperando un recurso, y hace también un tiempo considerable que está esperando el recurso, el sistema operativo le da prioridad. ¿Por qué? Porque supone que ese proceso, en cualquier momento, se le va a asignar el recurso que espera, ¿sí? Pasa a la cola de listos y puede terminar su ejecución. Entonces, todo eso lo tiene que tener en cuenta el sistema operativo. Bien, lo mismo pasa con los procesos bloqueados que están en el disco. A veces puede subir a memoria un proceso bloqueado y no un proceso listo. Por las mismas razones que yo dije recién, es un proceso que hace mucho que está presente en el sistema, entonces debe darle de alguna manera la prioridad y la posibilidad de avanzar y terminar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, como usamos este concepto de procesos suspendidos, aparece la necesidad de hacer el intercambio, ¿sí? Algunos procesos van al disco y otros van del disco a la memoria principal, eso se llama swapping. En Linux, el archivo de intercambio es el payfile.sys, que está en el C, en el disco C, es un archivo oculto. Ustedes tendrían que ir a lo que es propiedades y habilitar y poder ver los archivos ocultos. Esto lo van a ver seguramente más adelante en el práctico. ¿Bien? Windows, profe, ¿no? ¿Cómo? Eso es en Windows. Esto es en Windows. Bien, a ver acá. Si yo voy al disco C, ahí lo tengo yo, lo he mostrado. ¿Lo ven? El file.sys. Fíjense que aparece en clarito, está compartida la pantalla así. Ese es el archivo de swapping o de intercambio. Profe, ¿por qué pesa Sí. tanto ese archivo? Eso estaba por preguntar yo. Pesa bastante. Eso lo pueden ir manejando ustedes. Este equipo. A ver. Propiedades. Propiedades. Profe, la ventana emergente no se está viendo. Bien. Bueno, ahora vemos. No. Déjenme ver que lo encuentre, porque pensé que se lo iba a poder mostrar, pero no lo encuentro. En propiedades tienen que ir a lo que es avanzado y ver lo que es, bueno, si lo encuentro se lo muestro en la clase que viene, yo para no perder tanto tiempo ahora, donde ustedes puedan ver y tocar este archivo. Bueno, este tema ya es de administración de memoria, así que bueno, no importa, yo se los quería mostrar, simplemente. ¿Por qué pesa tanto? Porque generalmente de la cantidad de memoria real que ustedes tienen, este archivo tiene que pesar
1,5, o sea, 1,5 de lo que es la memoria real. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo 4 gigas, el payfile.sys tiene que tener 6 gigas. Si tengo 4 gigas de RAM, este archivo tiene que tener 6 gigas de tamaño. Es lo recomendado. ¿Bien? Ah, ok. Por eso. Pero no es tan grande. Esto se lo está mostrando en K a ustedes. Por eso tiene un número Claro. grande, en realidad. No, Un giga pero es igual cuando usted le pasó al cursor ahí decía 1 giga. 1 Ahí, giga. ¿no? Dice, claro. Bien, yo tengo mucha más memoria, así que este archivo está muy chiquito en realidad. Pero bueno, listo. Era para comentarlo y mostrárselos, nada más. ¿Cuándo van a trabajar con este archivo? Incluso lo van a tocar todo, cuando veamos administración de memoria. ¿Mm? Ok. Bien. Bueno, ahí está, fíjense, tiene una aclaración, ¿sí? Si tienes 8 GB de RAM en tu equipo, el archivo de paginación debería tener 12 GB. Eso es lo que se recomienda. Bien, en Linux tenemos un archivo de paginación. Calculo que también. ¿Qué pasó cuando ustedes crearon la máquina virtual e instalaron Ubuntu? ¿Prestaron atención a la instalación? Sí, crea el BDI, digamos, pero no sé si es lo mismo. No, ese es el disco. Tiago dice, archivo y partición se pueden usar. Muy bien. ¿Qué usas por defecto, Tiago? Una partición. Perfecto. Está la partición swap. Cuando se instala Ubuntu, bueno, cualquiera de lo que ustedes instalen, particiona por defecto, ¿sí? Y les muestra la swap. Les crea, perdón, la swap. ¿Sí? A ver. Swap. ¿Así me muestra? No, no lo encuentro. Ahí está. Esta información está en el archivo swap en /prop. Por defecto tenemos, están viendo la máquina virtual, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Fíjense, la partición es la SDA5 tipo partición, el tamaño, ¿sí? No está siendo utilizada. Esto lo creó por defecto en el momento de la instalación. Por defecto crea partición. Windows por defecto crea un archivo. No obstante, acá en Linux ustedes van a ver en la práctica, nuevamente en la unidad de memoria, que van a poder crear archivos de intercambio por línea de comando. ¿Sí? Pues entonces pueden tener varias áreas de intercambio, tipo partición, tipo archivo, y bueno, cada una de ellas va a tener una prioridad que va a marcar el uso, ¿sí? En dónde van a grabar primero, y si no se puede grabar en una, se graba en otra área de intercambio. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Acá tengo. Estructuras de control. Tenemos que hablar ahora de las estructuras de control que las hemos estado mencionando, pero son 4 principalmente. ¿Sí? Las tablas de memoria, las tablas de entrada-salida, donde se registra la asignación y el uso de los dispositivos de entrada-salida y de los canales de entrada-salida, las tablas de los archivos que hemos estado hablando en el capítulo anterior, de tablas de archivos, y ahora estamos hablando de las tablas de procesos. Todas estas estructuras de control son muy importantes porque es la única forma que tiene el sistema operativo de poder administrar recursos. Y están relacionadas, es decir, de la tabla de procesos se tiene que poder acceder a las otras tablas. ¿Bien? Cuando se crea un proceso, se le asigna inicialmente la identificación
y se le asigna memoria. Todo esto también se registra en la tabla de memoria, ¿sí? Y se registra en la tabla de procesos. Cuando el proceso solicita un recurso o un dispositivo de entrada-salida, esto se registra en la tabla de entrada-salida. Si solicita un archivo, deberá buscarse qué archivo, en dónde está, pedir que se lea del disco, que vaya a memoria, en qué parte de la memoria van a subir los datos del proceso, y esto también se actualiza en otra tabla que es de tabla de archivos abiertos. O sea, son 4 las principales, pero hay muchas más, ¿sí?, que forman parte de toda esta estructura de control y todas están relacionadas. Nosotros vimos recién, yo les mostré cómo hace Linux. Tiene un directorio por cada proceso presente en la memoria y ese directorio tiene subdirectorios y muchísimos archivos. Todos forman parte de estas estructuras de control. Bien, son estructuras de control, en ese caso, por proceso, pero aparte hay estructuras de control generales, ¿sí? Porque estas tablas que vamos a ver son generales para todos los procesos presentes en el sistema, y además, los que yo les mostré en Linux son estructuras de control particular de cada proceso, ¿bien? Que están en /proc. Todo está en /proc. Bueno. Las estructuras de control de las tablas de memoria controlan el uso de la memoria RAM y de la memoria secundaria, que es el disco. Controlan la asignación y la liberación de memoria por parte de los procesos. Como les decía, ahí se registra qué porciones de memoria tienen asignadas los procesos, memoria privada del proceso, memoria compartida con otros procesos, ¿sí?, porque todo eso se registra. También se registra si el proceso está paginado o no, y qué parte del proceso no lo está, ¿sí?, porque no necesariamente todo el proceso va a estar paginado o segmentado. También, mediante estas tablas de memoria, se realiza el control, porque la arquitectura principalmente del microprocesador viene ya con una forma de trabajo, ¿no es cierto?, con registros que permiten el control, o se llama modo protegido, donde se controla que cada proceso no acceda a regiones, por ejemplo, críticas o del sistema operativo, ¿sí?, que no haga accesos a memoria no autorizados. Cuando se presentan ese tipo de violaciones, generalmente el proceso es terminado, o se da un mensaje al usuario y, bueno, y lo interrumpen, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué? Porque los microprocesadores trabajan en modo protegido ahora, y el control se hace a través de las tablas de memoria. Bien, se registra, ¿cierto?, el uso que se hace del disco y la RAM. Después tenemos la otra estructura de control, donde se registra el uso de los dispositivos y de los canales de entrada-salida, que son compartidos por distintos dispositivos, y se deberá también registrar, por ejemplo, a qué parte de la memoria tendrá que leerse el dato que va a este dispositivo periférico o guardarse, ¿sí? Es decir, todas las áreas de memoria destinadas a lo que es la transferencia. Esas áreas de memoria es lo que nosotros vamos a llamar buffer. Bien, cada dispositivo periférico tiene asignado un buffer diferente, ¿sí?, para que pueda ahí almacenar los datos de entrada o de salida. A partir de ahí tendrá que registrarse qué proceso, ¿sí?, a qué proceso pertenecen. Puede quedar en esa área de buffer, muy raro, o directamente copiarse o llevarse al área de datos del proceso, ¿sí? Cada proceso tiene un área de trabajo particular. Bueno, la tabla de archivos la estuvimos viendo, analizando. Vimos FAT, vimos la tabla maestra de archivos, la función que tenían, y aparte hay una tabla también de archivos abiertos, como les había mencionado, porque bueno, no hace falta que
por ejemplo, el archivo esté abierto muchas veces en el sistema, sino que, bueno, tratamos de que los procesos puedan hacer un acceso compartido a los archivos, ¿sí? Si hay procesos que van a utilizar el mismo archivo, eso debe registrarse, entonces se sube a un área común y no se lleva al área particular de los datos, perdón, al área particular de cada proceso, sino que se permite que esos archivos puedan ser compartidos de alguna manera. Bueno, y por último es esta, la tabla de procesos, que es la que nosotros tenemos que analizar. Fíjense, permiten el control de los procesos y del uso que van a hacer los procesos de los recursos. Que se registra toda la información referente al proceso. Esto lo vamos a llamar atributos. El ID del proceso, que es el número que ya lo vimos, el ID del usuario, el estado, a dónde está en memoria, qué prioridad tiene, por ejemplo, etc. Bueno, este es un resumen de lo que nosotros estuvimos hablando. En las tablas de procesos se registran los atributos del proceso. Bien. Y fíjense, en esa tabla de proceso que tenemos el PID, ese PID nos permite acceder de alguna manera a la imagen del proceso. Esto es muy importante, la imagen del proceso es virtual, ¿sí? Esta imagen se crea cuando se crea el proceso, se crea una imagen del proceso. ¿Cuáles son las partes? Rápidamente, que después lo vamos a retomar de acá la clase que viene. Bien, la parte principal es lo que está en rojo, que se llama bloque de control de proceso y es la estructura de control que va a manejar el sistema operativo. Fíjense que cada proceso tiene una imagen. Cada imagen tiene esta estructura. El bloque de control de proceso, que forma parte de la estructura de control que va a administrar el sistema operativo. Luego está el código o el programa, que tienen las instrucciones que se van a ir ejecutando, la pila, ¿sí?, que va a utilizar la pila del sistema y la pila del proceso, ¿sí?, están ambas, y después los datos que utiliza el proceso, ¿sí? Ahí se pueden cargar variables o archivos, ¿sí? Ese es el área de datos que utiliza el proceso. Y también faltaría ahí agregar un área de datos compartida con el sistema operativo. A ver, Juan levantó la mano. Profe, ahí en el bloque de control de proceso estaría el identificador, la información, todo eso. Exacto. Sí, en la tabla de procesos, están los atributos, ¿no es cierto? El identificador, PID, el UID, quien es el dueño, ¿no es cierto? El estado del proceso, o sea, son atributos mínimos. Todo lo demás, ¿dónde va a estar? Por más que esté repetido, en el bloque de control de procesos. ¿Bien? Pero mínimamente estos datos tienen que estar en la tabla de procesos. ¿Sí? Claro, Y sí, un puntero a en qué parte de la memoria está la imagen del proceso. Si no, no la va a poder encontrar. Claro, si yo iba ahí en la entiende? parte roja, ¿qué es lo que habría? En la parte roja tenemos 3 porciones importantes. Todo lo referente a la identificación del proceso, por eso yo te dije que puede estar repetido, ¿no es cierto? Identificador de proceso, padre, qué proceso lo llamo, si tiene un proceso padre, el usuario, ¿bien? Después tiene todo lo referente al estado del procesador, de eso tenemos que hablar la clase que viene. Información del estado del procesador, los registros internos del microprocesador, los punteros de pila, puntero de instrucciones, contador de programa, los registros de trabajo del microprocesador, todo se almacena ahí, en el bloque de control de proceso. Luego, información sobre el proceso. Son 3 grandes grupos. Información propia del proceso. ¿Qué algoritmo de planificación se está usando para poder administrarlo al proceso? ¿Qué prioridad tiene? Estado. Si espera algún evento, si está bloqueado, ¿cuál es el evento que espera? Por ejemplo, ¿sí?
si se está comunicando o compartiendo datos con algún otro proceso, si tiene prioridad, qué privilegios tiene, si está segmentado o paginado, ¿sí? Y todos datos referentes a, por ejemplo, que habíamos dicho, cuánto tiempo hace que está presente en el sistema, cuánto tiempo de ejecución acumuló, cuánto tiempo de espera acumuló inactiva, si estuvo bloqueado, cuánto tiempo estuvo bloqueado, etcétera. Todo eso se registra aquí, en el bloque de control de procesos, y es particular de cada proceso. No sé quién levantó la mano recién y luego la bajo. Yo, profe. Ah, no, yo le dejé levantar. Es decir, otra persona. Ah, bien, bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me refiero, o sea, sí tenía una duda, que era si Bien. eso que acaba de mencionar entra en el parcial por ser de la unidad 3. Claro, sí, todo entra en el parcial. Cuando empieza la unidad de hilos, eso ya no. Pero todo lo que vamos a ver, que son las estructuras de control, sí, todo esto va al parcial. Ah, perfecto, gracias. Tienes para estudiar 15 días. ¿Sí? Por eso este tema lo terminamos de ver la clase que viene. Lo quería presentar hoy para que ustedes puedan ir leyéndolo. La parte de datos es la que va a modificar el usuario, las instrucciones no, ¿no es cierto? Porque es el programa. La pila es la que se va actualizando durante la ejecución de este proceso. Tenemos que va a haber una pila de programa y una pila del sistema. Esto es en las arquitecturas o las formas de trabajo que tenga el sistema operativo, cuando el sistema operativo comparte este espacio con el proceso. Y, por supuesto, el bloque de control de proceso, donde está toda la información que yo les mencioné. Lo tienen detallado en Stalin. Ahí está. ¿Qué información hay ahí? Está en la página en Stalin 126. Tabla 3.5. No sé si tengo la misma edición que ustedes, pero bueno, está detallado. No les voy a preguntar en detalle qué se almacena, ¿sí? Pero sí en forma general. Por ejemplo, sí deben saber qué es el estado del procesador. El estado del procesador, lo principal que se almacena ahí es la palabra, ¿sí? Estado de programa o estado de palabra, que se le llama, que principalmente es el registro de estado y el contador de programa. El registro de estado, recuerdan ustedes, de arquitectura de computadores, es un conjunto de banderas, pueden ser 20 o 32 banderas, que lo que indica el estado del microprocesador. ¿Por qué es importante esto? Rápido se los digo porque ya casi estamos en hora. Como estamos en un ambiente multiprogramado, el proceso cada tanto tiempo tiene que dejar el control del microprocesador. ¿Se entiende? Entonces, para que después vuelva a ejecutarse como si nada hubiese pasado, se tiene que guardar todo esto en alguna parte. Es decir, se salva el estado del proceso, se salva el estado del microprocesador en el bloque de control de procesos, y después se restituye cuando el proceso es elegido nuevamente. Fíjense, acá tenemos qué pasa en el cambio de estado. Tenemos un proceso 0 y un proceso 1. Por ejemplo, se presenta una interrupción de alguna manera, o porque terminó el tiempo, o porque hay una entrada-salida. ¿Qué hace el sistema operativo? Guarda todo el estado del proceso 0, ¿sí?, en el bloque de control de proceso 0. ¿Sí? El proceso 1 estaba esperando en la cola de listos. El sistema operativo lo elige al proceso 1 para que se ejecute, entonces recupera todo el estado de este proceso. ¿De dónde? Lo lee del bloque de control de procesos del proceso 1. Recupera toda la información de los registros internos del micro, registro de estado, contador de programa, puntero de instrucción. Todo se recupera
y se pone en el microprocesador. Entonces el proceso 1 continúa su ejecución. Que haya sido interrumpido en algún momento, para el proceso es transparente, no se da cuenta. ¿Se entiende? Cuando hay una interrupción, después de un tiempo que se ejecutó el proceso 1, ¿qué hace el sistema operativo? Guarda todo el estado del proceso 1, ¿en dónde? En el bloque de control de procesos del proceso 1. Mientras tanto, estuvo esperando el proceso 0, el sistema operativo lo expide o planifica nuevamente, y para ello, cuando le da el control del micro, ¿qué hace? Recupera todo el estado de ese proceso 0, ¿y de dónde lo lee? Lo lee del bloque de control de proceso. Recupera todo, los valores de los registros internos, el registro de estado, como les dije, contador de programa, puntero de instrucción, todo se recupera como si no hubiera pasado nada, y continúa desde ahí su ejecución. Es por eso que es tan importante el bloque de control de proceso, y por eso almacena tanta información. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ya estamos al límite, por eso ya están pensando en el almuerzo. Dale, Bueno, ¿quiere dejamos decir? aquí, pero sí. Sí, Bueno, sí. De nuevo, hay que sentarse a leer y implementar todas las herramientas que ustedes ya conocen, han aprendido en el secundario. La forma de que esto sea incorporado, hay distintas expresiones, pero una es, por ejemplo, escudriñar cada concepto, analizarlo, desmenuzarlo, rumiarlo, como dicen algunos, hasta que lo entendamos. No basta con una o dos lecturas, les mentiría. Por esto eso necesita tiempo, y por eso desde que comenzamos las clases insistimos, comiencen a leer. Y ya les quedan 15 días, así que bueno, aprovechenlos. Terminamos este tema la clase que viene. Sí, pongan presente, por favor. Disculpen, me había olvidado. Este tema lo terminamos la clase que viene, y nos va a quedar tiempo, por supuesto, para hacer un pequeño repaso. Profe, Sí. ahí estaban comentando que también querían como la semana que viene por el tema de la cuarentena. Vos sabés que no sé qué va a pasar. Que no haya ¿Se lo comento? clases virtuales me parece que no tiene sentido, chicos. Yo voy a dar clase porque, bueno, la necesitamos a la clase para poder que ustedes vean todo para el parcial. Que no haya clases presenciales ni virtuales, yo creo que eso es para los niveles primarios y secundarios. Para este nivel universitario que hemos hecho todo el año pasado y este año virtual, me parece que no se implementa. Así que ustedes van a tener clases. Si algo se decide por lo contrario, seguramente yo me voy a poder estar comunicando por autogestión o por Sol, que creo que es la referente, si no me equivoco. Sí, profe. Bien. Cualquier cambio, pero en realidad ustedes tienen clase el viernes que viene. Perfecto, sí, Juan Camargo. Sí, se lo decía yo porque en el diario salió que incluso las clases virtuales también van a, como que querían suspender, por eso se lo comentaba. Claro, sí, pero me parece que es para los niveles primario y secundario, que son los que están teniendo presencial, ¿no es cierto? Pero les repito, ustedes tienen clase. Cualquier cambio por parte de la universidad, o que me parece raro, o de la cátedra, yo se los voy a estar comunicando. No es la política de la universidad dejarlos sin clase, así que es muy raro que eso suceda. Más teniendo tan cerca el parcial. Así que bueno, nos reencontramos el viernes. Ok, y si profe puede revisar después el tema de las páginas que habíamos hablado al principio. No sé, Sí, darles yo las páginas, porque sí las tenía.
Creo Perfecto. que están en modalidades académicas anteriores. Este año es como que la han sacado. Así que bueno, las voy a recuperar de ahí y se las paso. Ok, gracias. Bueno, nos reencontramos el viernes, chicos. Que descansen el martes 25. Buen fin de, No, profe, profe, nos buen fin vemos. de. Buen fin de No, nos vemos, semana. profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Cuídese. Igualmente, hasta luego. Gracias.